Estimados alumnos, en esta clase vamos a hablar acerca del neuromonitoreo clínico. En neurología clínica y dentro de eso también en neurointensivo es fundamental desarrollar un buen examen neurológico clínico para el diagnóstico preciso y lo más correcto posible acerca de la descompensación que el paciente puede estar sufriendo. No sacamos nada con hacer una serie de neuroimágenes o exámenes complementarios si esto no va acotejado con el examen neurológico clínico que nos va a ayudar a interpretar el problema del paciente. Como ustedes saben, las neuronas son las células más sensibles a la injuria cerebral de nuestro organismo. Sabemos que antes de 5 minutos de ocurrida la anoxia cerebral ya comienza la muerte neuronal. Y en ese sentido el tiempo de respuesta que tenemos para tratar de disminuir al máximo posible la injuria es extremadamente corta. Y de ahí viene el dicho de tiempo es cerebro. El neuromonitoreo o la forma de monitorizar el sistema nervioso se puede dividir de distintas formas, digamos. Una de ellas es según el perfil espacial, si el monitor es global de todo el sistema nervioso o focal solamente de una parte de él. Y también según el perfil temporal, si es continuo, en que yo de forma permanente estoy haciendo monitoreo, o de forma discontinua, es decir, cada cierto periodo de tiempo. En ese sentido, dada la variabilidad del sistema nervioso, el ideal es un monitor continuo, pero que también sea global. Veamos algunos ejemplos. Un captor de PIC intraparesquimatoso, un camino o un monitor de presión arterial de oxígeno es continuo, mide 50 a 60 Hz, pero es focal. No hay que olvidar que el apetito 2, por ejemplo, mide solamente el 1,8 centímetros cúbicos alrededor del captor y a partir de eso asume cómo está el resto del encéfalo. Un TAC de cerebro puede ser global, evalúa todo el sistema nervioso central al menos o cerebro, pero es discontinuo. De aquí en un par de años más vamos a disponer de TAC y en las unidades de cuidado intensivo, aún así, aunque hagamos 3 o 4 TAC diarios, no va a ser un monitor continuo. El electroencefalograma es global, evalúa buena parte o casi todo el sistema nervioso central y es continuo. En ese sentido lo hace un monitor cercano a lo ideal. El problema es que aún nadie lo entiende, es muy difícil de entender su información y los informes llegan cada cierta cantidad de tiempo. Y por último, el examen neurológico clínico es global. Uno evalúa todo el sistema nervioso, tanto central como periférico, pero es discontinuo. Es imposible estar examinando al paciente todo el rato. La gracia es que el examen neurológico clínico se puede realizar todas las veces que se estime necesario. En ese sentido, el mejor neuromonitoreo es el examen clínico seriado, ¿ya? No el examen neurológico clínico que hace el neurólogo que baja 1 o 2 veces al día a la UTI a ver a su paciente, sino que la evaluación clínica seriada realizada por todo el personal de la UTI, desde el médico hasta el personal paramédico que está a cargo del paciente. En la UTI, en cuidados intensivos, el examen neurológico tiene algunas diferencias con respecto al examen neurológico clínico de un paciente ambulatorio o cooperador. Primera cosa, el paciente, como les decía, no coopera y no me ayuda en la interpretación de los hallazgos, ¿no es cierto? Luego tenemos barreras físicas, ¿no es cierto?, como tubos, cables, otros monitores que nos impiden acercarnos bien al paciente. Hay maniobras que, por ejemplo, pueden estar contraindicadas. Si tengo una duda de un trauma raquimedular o una lesión cervical, hacerle sin meningio o maniobras oculocefálicas están contraindicadas. Y por último, la interpretación del examen es complejo, dado que hay sedación, hay fármacos depresores del sistema nervioso central que me alteran el examen y uno no sabe del examen neurológico que obtiene cuánto es por culpa de la lesión del paciente y cuánto es por culpa de la sedación que se le está dando. No hay que olvidar que el examen neurológico clínico no es más que la evaluación de las distintas regiones anatómicas del sistema nervioso con ciertas maniobras específicas. Y en ese sentido, para poder realizar y luego interpretar un examen neurológico clínico, se requieren de ciertos conceptos neuroanatómicos básicos. Y la forma de aproximarse al paciente neurológico en la UTI es un poquito distinta que fuera de ella, ¿no es cierto? Y el examen parte primero viendo el nivel de conciencia del paciente, luego se evalúa la mirada, de las pupilas,
luego la respuesta motora, el patrón respiratorio y finalmente se hacen otras maniobras, de las cuales vamos a hablar durante esta clase. Un par de palabras acerca de la conciencia. Con respecto a la neuroanatomía de la conciencia, esta se compone del sistema reticular ascendente y activante, que está principalmente a nivel de la sustancia gris periacueductal, que se inicia en la mitad alta de la región pontina. Sube hacia el mesencéfalo, va hacia los dos tálamos, hacia el centro neurotalámico, y finalmente se esparce por toda la corteza, ¿ya? Tanto con circuitos colinérgicos, adrenérgicos y de otros neurotransmisores. Y en ese sentido, siguiendo la evolución clásica neurológica, en que para que se altere esa parte del examen clínico tiene que estar alterada esa región neuroanatómica, para que tengamos un compromiso de conciencia de nuestro paciente, tiene que haber una lesión del sistema reticular ascendente y activante, o una lesión cerebral cortical difusa severa bilateral. Por ejemplo, una lesión baja del bulbo raquídeo no va a compromiso de conciencia, porque el SARA se inicia en la mitad alta del puente. Evidentemente, por la lesión vulvar baja puede dar apnea y finalmente el paciente fallecer de eso, pero no va a tener específicamente un compromiso de conciencia. O por ejemplo, una lesión pontina anterior o mesencefálica anterior en que no se involucra la sustancia gris periacueductal, en que no hay compromiso del SARA, el paciente nuevamente no está comprometido de conciencia, puede estar enclaustrado o con un síndrome de locked-in, en que el paciente está perfectamente vigil, pero como está completamente deferentado, no vemos ninguna respuesta clínica más que tal vez motilidad ocular vertical, pero compromiso de conciencia ese paciente no va a tener. Por ejemplo, ¿qué lesiones sí dan compromiso de conciencia? En el gráfico A se ve que hay una lesión cerebral difusa, ¿no es cierto?, supratentorial, telencefálica difusa, en que el paciente tiene compromiso de conciencia dado el compromiso cortical y lateral severo. En el gráfico B se ve que hay una lesión diencefálica talámica bilateral, con buena preservación del resto del sistema nervioso, tanto supratentorial como el tronco, pero la lesión talámica bilateral da compromiso de conciencia. En el gráfico C también vemos un compromiso diencefálico y mesencefálico de la sustancia gris periacueductal, por lo tanto ese paciente está comprometido de conciencia. Y por último, a nivel del gráfico D, ¿no es cierto?, es que tenemos lesiones mesencéfalo-pontinas con compromiso periacueductal. Esto provoca compromiso de conciencia. Y por ejemplo, ¿qué otras lesiones severas del sistema nervioso central no dan compromiso de conciencia? En el gráfico A vemos que tenemos una lesión que parte a nivel mesencefálico y baja por el puente y llega hasta el bulbo raquídeo, muy grave, pero el compromiso periacueductal pericuarto ventrículo es de la parte baja del puente y ese paciente por lo tanto va a estar enclaustrado, pero no va a tener compromiso de conciencia. Mientras que en el gráfico B vemos que hay una lesión masiva a nivel del bulbo raquídeo y, como ya les decía, el paciente podrá estar tetrapléjico en apnea, pero compromiso de conciencia no va a tener, salvo que lo tenga evidentemente por la apnea, ¿no es cierto? ¿Cómo se evalúa típicamente la conciencia desde el punto de vista clínico? Tenemos dos componentes, un componente cuantitativo que habla del nivel o la cantidad que tenemos del paciente y el nivel o una forma cualitativa en que vemos la cantidad de conciencia. Yendo al examen de la calidad de la conciencia, lo primero que requerimos, ¿no es cierto?, es tener un contenido, es un mínimo de cantidad de conciencia. Un paciente en coma, por ejemplo, su calidad de conciencia es inevaluable. Y dentro de eso, ¿qué es lo que se evalúa actualmente en la UTI? En el paciente que está despierto, que está extubado, ¿no es cierto? Primero la orientación temporal, la fecha en la que estamos, espacial, el lugar en el que estamos y situacional, el paciente en qué contexto está él. Luego se evalúa la atención. La atención es básicamente la capacidad de mantener mi actividad cognitiva hacia un objetivo específico. Y en ese sentido, al paciente se le pide, por ejemplo, invertir series, ya 20 menos 1, 100 menos 7, días de la semana, meses del año. Acá lo que hay que hacer es pedir al paciente de forma clara y decirle una única vez qué es lo que tiene que hacer y nada más. Por ejemplo, decirle: caballero, al número 100 le resta 7 y a ese resultado le resta 7 y así para atrás. Vamos.
Si uno ve que el paciente no lo está cumpliendo, no hay que pedirle la orden de nuevo. Ya, 100-7 no es una orden aritmética dicha varias veces. Y si el paciente, por ejemplo, dice 100, 93 y se queda pegado, estimularlo, vamos, siga, continúe. Y si el paciente, por ejemplo, dice 100, en vez de decir 93, dice 92, 85 y así para atrás, aunque el paciente tal vez no sepa matemáticas, sí está atento porque sabía qué es lo que tenía que hacer. Y luego en la UTI, otras cosas importantes siempre de evaluar, ¿no es cierto? Lenguaje, ¿no es cierto? Buscando afasia, habla, praxis, gnosis y cosas así, que habitualmente en la UTI es menos útil de evaluar. La alteración cualitativa de conciencia que uno más se encuentra en la UTI es lo que en la literatura neurológica le llamamos el síndrome confusional, o lo que en literatura que viene desde la geriatría o desde la medicina intensiva llamamos como delirio, que son básicamente sinónimos. Las diferencias en realidad son básicamente mínimas, digamos, tienen que ver solamente por la forma en que se han definido, pero se refieren a lo mismo. Un paciente confuso o con delirio está típicamente vigil, está confuso y en ese sentido no invierte serie porque lo que uno le pide rápidamente el paciente lo olvida. Se echa de fase, ¿no es cierto? Con lo que está pasando afuera del box, con la tele prendida, con los monitores. Está desorientado típicamente, tanto en tiempo, espacio, eventualmente en la situación. El paciente puede o no tener alteraciones perceptuales como ilusiones o alucinaciones francas. Puede o no tener un contenido delirante de sus ideas. Y puede ser hipo o hiperactivo. Típicamente es fluctuante, ¿no es cierto?, en que en la noche el paciente está más confuso o con más delirio. Como yo realizo el examen de un paciente que está comprometido de conciencia, ya en el fondo hablando de la cantidad de la conciencia. Lo primero que se hace es observar al paciente y mirarlo de fuera antes de empezar a estimularlo. Lo primero que uno hace es dar un estímulo verbal al paciente, hablarle y no gritarle, saludarle. Si el paciente con eso no responde, hay que hablarle un poco más fuerte, elevar un poco la voz. Si el paciente con eso no responde, tocarlo de forma cada vez más intensa, finalmente desamarrearlo. Y si por eso el paciente no responde, finalmente aplicar un estímulo doloroso. Y de esa manera yo evalúo la cantidad de conciencia. Con respecto al estímulo doloroso, es bien importante realizarlo en la línea media y no realizarlo en las extremidades, porque si el paciente tiene un trastorno, una neuropatía sensitiva grave o tiene una lesión talámica, si yo estimulo las extremidades, tal vez eso no va a generar un despertar del paciente. El estímulo doloroso de las extremidades es básicamente para evaluar eso, hipostesia o paresia de efectos focales, no para el nivel de conciencia. Y dentro de los estímulos centrales, digamos, la línea media, tienen que ser estímulos efectivamente dolorosos. Ya con bastante frecuencia uno encuentra que el nivel de conciencia fluctúa según la severidad del estímulo, y en ese sentido tenemos que ser el estímulo lo más doloroso posible, sin evidentemente que generar ninguna injuria sobre el paciente. Hay hasta maniobra, ¿no es cierto? En el gráfico A, ¿no es cierto? Se ve la estimulación del nervio suprapitario, ¿no es cierto?, el que se comprime, en que yo la recomiendo mucho porque muchas veces el canal de ese nerviocito está muy protegido por hueso y ese nervio no se logra ser, comprimido. En el gráfico B, como yo les decía, comprimir el lecho unguial es una muy muy buena maniobra, pero como es periférica me puede llevar a un falso resultado. La compresión a nivel external es una muy buena maniobra, tiene problema que puede provocar equimosis a nivel external. Y finalmente la maniobra de Fa, ¿no es cierto?, que es básicamente comprimir la salida del nervio facial entre la mastoide y el agujero y el proceso estiloideo. Es muy potente, hay que saber hacerla. Es básicamente con un dedo comprimir detrás de la mastoide, o digamos de la mandíbula, disculpen, y la mastoide hacia adentro. No es la maniobra de adelantar la mandíbula para abrir un poco la vía aérea, sino que comprimir con los dedos hacia adentro. Y otra maniobra que se recomienda hacer, porque es muy dolorosa, es pellizcar el pezón. Eso provoca mucho dolor, provoca un despertar del paciente y no deja ningún tipo de lesión, como podría ser el maniobro del esternón. En la literatura neurológica se describen típicamente 3 niveles de alteración cuantitativa de conciencia: la somnolencia, el sopor y el coma. Es bien importante que cada autor y cada libro que uno lea define de forma a veces distinta cada uno de estos niveles de conciencia, sobre todo el sopor o
stupor que sale de la literatura inglesa. Y en ese sentido, más que en la ficha clínica, por ejemplo, escribir paciente soporoso, lo mejor es hacer una descripción de lo que uno encuentra del paciente. Y de esa manera todos entendemos lo que encontramos. Por ejemplo, el paciente estaba con los ojos cerrados y apenas entra a la pieza, el paciente abre los ojos y establece un diálogo. Se llama bien somnolencia. En términos de sopor, por ejemplo, paciente con ojos cerrados y despierta de forma transitoria solamente cuando los amarreo. Esa descripción es bastante más precisa que decir sopor medio, que algunas personas la pueden entender como algo distinto. El paciente somnoliento tiene los ojos cerrados, los abre fácil al estímulo verbal. O sea, uno entra a la pieza, al voz del paciente, y el paciente abre los ojos y, entre comillas, despierta. El paciente permite realizar un diálogo, ¿no es cierto? Puede o no ser que el paciente esté desorientado y confuso. Pero a diferencia de una persona normal que estaba durmiendo y que se despierta porque uno entró a la pieza, el paciente somnoliento patológico tiende a cerrar los ojos al poco rato de dejar de estimularlo. Una persona que estaba durmiendo y que su médico entra a la sala a examinarlo, es razonable que esté durmiendo, va a despertar, pero después de eso el paciente no va a quedarse dormido al tiro. Con respecto al sopor, se escriben 3 tipos de niveles. Como ya les dije, importante más que saber y escribir en la ficha el nivel, mejor ser descriptivo. El sopor superficial, el paciente logra una apertura ocular, pero que es transitoria, con un estímulo verbal repetitivo y más intenso. No es que solamente despierta al hablarle, sino que hay que estar hablándole constantemente, continuamente, porque se queda dormido o ya finalmente hay que levantar la voz. El paciente con sopor medio logra una apertura ocular y adquiere vigilia, pero con estímulos táctiles, zamarreando un poquito, tocando harto al paciente. Y el sopor profundo se define con que el paciente adquiere vigilia, logra despertar, logra apertura ocular solamente con estímulos dolorosos. Y finalmente tenemos el nivel más severo del compromiso cuantitativo de conciencia, que es el estado de coma, ¿ya? Que lo que es coma, desde el punto de vista de la neuropsicología, digamos, se puede definir como ausencia de actos. El paciente no es capaz de realizar un acto. Y como definimos acto, una conducta voluntaria, una conducta que yo soy capaz de visualizar con un cierto objetivo específico. Ya el paciente en coma no abre los ojos al dolor, no logra adquirir vigilia, no balbucea y el dolor no retira. Ya, por lo tanto, no tiene ninguna conducta dirigida, en este caso, por ejemplo, a evitar el dolor. Un paciente en coma, evidentemente que sí puede tener reflejos, ¿no es cierto? Y también respuestas un poco más complejas, como las sinergias, ¿no es cierto?, flexoras o supranadoras. Pero esos movimientos no constituyen un acto en el sentido de que no van enfocados a, en este caso, evitar el dolor, que es algo muy básico. Muy importante, algunas palabras acerca de los trastornos de la mirada del paciente comprometido de conciencia. Entonces, como toda la neuroanatomía, la mirada también es cruzada. Ya es bastante simple de entender, no hay que enredarse mucho en ello. Para que yo mire a la izquierda, ocupo mi frontal derecho. Ya, tal como una hemiplegia izquierda es por eso el frontal derecha, para mirar hacia la izquierda yo ocupo el frontal contralateral y punto. Esta información baja hacia el tronco, ¿no es cierto? Y en la unión mesencéfalo-pontino se decusa y llega a núcleos pontinos. Primero al núcleo del sexto par para abducir el ojo contralateral, y luego sube de vuelta hacia el mesencéfalo para llegar al núcleo del tercer par y del recto medial para abducir el ojo ipsilateral. ¿Cómo se evalúa clínicamente la mirada? Primero, ver si el paciente abre o no los ojos. No hay que olvidar que la respuesta palpebral también es parte de la evaluación de la mirada. En un paciente que está inconsciente, si no abre los ojos, yo le levanto los párpados y veo cómo tiene, hacia dónde están enfocados ambos ojos. Ya como está la respuesta ocular espontánea. Y luego hago la respuesta o reflejo oculocefálico en que yo, levantando los párpados, le muevo bruscamente la cabeza al paciente, tanto de forma horizontal como vertical. Y de forma ocasional, infrecuente, y básicamente para el test de apnea, por ejemplo, muerte encefálica en la UTI, hacemos una respuesta oculovestibular en que aplicamos la prueba calórica. Como hablábamos, la mirada
tal como el resto del examen neurológico clínico, es cruzado. Por lo tanto, si yo quiero mirar hacia la izquierda, activo el frontal derecho, y si quiero mirar hacia la derecha, activo el frontal contralateral. En el ejemplo aquí, por ejemplo, tenemos una lesión a nivel frontal derecho. Y en ese sentido, el paciente no va a poder mirar hacia la izquierda. Y prevalece el frontal contralateral y por lo tanto hace que la mirada se desvíe, entre comillas, hacia el lado enfermo, ¿ya? Si esta lesión frontal involucra vías motoras, entonces una lesión supratentorial, el paciente típicamente tiene la mirada desviada hacia el lado no parético. Mientras que si la lesión es infratentorial o a nivel continuo, luego que esta información se decusa, la mirada está desviada hacia el lado parético del paciente. Entonces, una buena, laboratorio mnemotécnico, ¿no es cierto? Si el paciente mira el lado pléjico, la lesión es pontina, mientras que si el paciente está mirando el lado sin déficit neurológico, la lesión es típicamente supratentorial. Con respecto a la respuesta oculocefálica, es bien importante no olvidar la anatomía de esto, ¿no es cierto?, en que la aferencia viene desde núcleos vestibulares, ¿no es cierto?, entra a nivel del bulbo raquídeo, y la eferencia es oculomotora. Y el lado del ojo abductor sale por el sexto par a nivel pontino, y el ojo adductor sale por el recto medial a nivel mesencefálico. Y en ese sentido, el reflejo oculocefálico abarca desde bulbo raquídeo, puente y mesencéfalo y no otras estructuras. Y en ese sentido, una lesión, por ejemplo, supratentorial, en que el paciente tiene una mirada desviada hacia un lado, al hacer la respuesta oculocefálica, cuyo arco reflejo va a estar intacto, el paciente va a vencer la línea media. Mientras que si tengo una mirada desviada por una lesión a nivel vulvar, pontina o mesencefálica, al hacer el reflejo oculocefálico, dado que este arco reflejo va a estar cortado, el paciente no va a vencer la línea media con este reflejo brusco. No, muy importante no olvidar la mirada vertical, ¿no es cierto?, que es más bien integración tálamo mesencefálica, ¿no es cierto? Algunos tips del examen clínico, ¿no es cierto? Si el paciente tiene un trastorno de la mirada conjugada, es decir, los dos ojos apuntan más o menos hacia el mismo lugar, esas son siempre lesiones centrales, que podrán ser o no supra o infratentoriales de acuerdo, por ejemplo, a la respuesta oculocefálica. Mientras que si el paciente tiene un trastorno de la mirada desconjugada, un ojo mira para una parte y el otro mira para otra, son habitualmente periféricas por lesión de un par craneal, pero hay a veces lesiones que son de tronco en que la mirada está desconjugada. Este es un ejemplo en que tenemos un paciente con un déficit neurológico de inicio brusco. El paciente está hemipléjico derecho y afásico, con una escala de NIH de 16 puntos. Si uno mira el escáner, ¿no es cierto?, se ve claramente el signo de la cuerda por la arteria final de la carótida y todo el segmento inicial de la arteria cerebral media hiperdenso. Y vemos que su mirada, los ojos están desviados y mirando hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, una lesión extensa a nivel supratentorial izquierdo, en este caso, produjeron una desviación de la mirada hacia la izquierda. Y no olvidar que la plegia del paciente era de la derecha, por lo tanto el paciente estaba mirando, entre comillas, el lado bueno. Este es otro caso clínico en que tenemos un paciente también con un déficit neurológico de inicio brusco. El paciente llega a la urgencia comprometido de conciencia, con un Glasgow de 10 y una hemiplegia del hemicuerpo izquierdo. Y si ustedes me creen, porque el detalle no se ve tan bien, hay volamiento de los surcos a nivel de todo el territorio de la arteria cerebral media derecha. Esto es llamativo porque un paciente con una lesión supratentorial extensa que sea, pero que no es global, no tendría por qué dar compromiso de conciencia. Como ya vimos, tiene que haber un daño cortical difuso bilateral, y acá teníamos solamente un segmento importante de la cerebral media de un lado, pero tenemos todo el resto de la corteza buena, por lo tanto no nos explicamos inicialmente por qué el paciente estaba comprometido de conciencia. Si no va a ver los cortes bajos del escáner, vemos que la mirada está desviada hacia el lado pléjico y no hacia el lado bueno, o no está la mirada desviada hacia el segmento cerebral supratentorial
afectada por la enfermedad estaba justo hacia el otro lado. No hay que olvidar que los trastornos de la mirada por lesiones frontales es cuando prevalece uno por sobre el otro. Típicamente el deficitario es menos que el lado normal. Pero, por ejemplo, en casos de crisis epiléptica, el lado que está descargando de más hace que la mirada se desvíe hacia el otro lado. Y en este caso, entonces, tenemos un paciente con un compromiso de conciencia inexplicable, con la mirada desviada de forma equivocada, y lo que tenía el paciente era un estatus epiléptico no convulsivo provocado por el accidente vascular. Y luego de una dosis baja de lorazepam, el paciente despierta y su alteración de la mirada se normaliza. Un par de palabras acerca de las pupilas y sus respuestas. El signo neurológico más sobrevalorado en UTI tiene alguna utilidad de todas maneras, pero evidentemente que no es ni por mucho lo único ni menos lo más importante del examen neurológico del paciente en la cuidado intensivo. La respuesta pupilar o el tamaño pupilar está gobernado por el sistema nervioso autónomo y sus dos componentes, tanto el simpático y el parasimpático. El reflejo a la luz es básicamente un reflejo parasimpático en que uno ilumina, ¿no es cierto?, la retina. Esta información viaja por el nervio óptico, se decusa a nivel del quiasma óptico y la información viaja tanto ipsi como contralateral. La información llega al núcleo talámico, ¿no es cierto?, el cuerpo geniculado lateral, y luego baja a nivel mesencefálico a los núcleos de Edinger y Westphal. Y luego la eferencia es por el tercer par craneal, ¿no es cierto?, hacia fibras constrictoras de la pupila. Por lo tanto, la luz, ¿no es cierto?, hace que la pupila se achique o presente miosis, y eso es una respuesta parasimpática. El sistema nervioso simpático se inicia a nivel hipotalámico, baja por el tronco cerebral a nivel cervical y dorsal alto por la columna intermedio-lateral de la médula espinal, sale hacia afuera y sube de vuelta a través de la arteria o por fuera de la arteria carótida interna como una especie de enredadera, y finalmente llega a nivel del ojo provocando una dilatación pupilar. Entonces, el reflejo fotomotor, ¿cómo lo realizo? Primero que nada con una linterna, con una luz potente, idealmente con una luz ambiente baja. Ya se deben iluminar los dos ojos por separado y yo debo ver una respuesta, o debo ver la respuesta en ambos ojos. Veamos, si tengo una lesión a nivel del segundo par craneal, un paciente con un T grave y una neuropatía óptica traumática, por ejemplo, del lado derecho. Primero que nada, cuando yo abra los ojos del paciente, las pupilas van a estar en posición media isocóricas y no va a haber diferencia en el tamaño pupilar. Si yo ilumino la pupila del ojo con la neuropatía óptica traumática, esa luz no va a pasar y no va a haber arco reflejo y no va a haber una respuesta pupilar. Mientras que si yo ilumino el ojo del lado bueno, va a haber una respuesta pupilar y va a ser bilateral. ¿Ya? Cuento corto, cuando hay un problema de la aferencia, si se ilumina el lado afectado no pasa nada, y si se ilumina el lado bueno hay una buena respuesta pupilar bilateral. Segundo ejemplo, tengo un paciente con una lesión temporal grande en que una herniación uncal comprime el tercer par craneal derecho, por ejemplo. Y ahí, al abrir los ojos, voy a tener una anisocoria. El lado derecho va a estar con un aumento del tamaño pupilar con respecto al lado izquierdo. Y si yo ilumino el ojo derecho, el ojo midriático, no voy a tener una respuesta pupilar, a lo menos en fase ya más tardía, y sí voy a tener una respuesta pupilar del lado sano. Y si ilumino el izquierdo, voy a tener una buena respuesta pupilar izquierda, pero no voy a tener una respuesta pupilar al lado derecho. No olvidar, como todo arco reflejo, las alteraciones de la respuesta a la luz de las pupilas, es decir, las alteraciones de reflejo fotomotor, se producen única y exclusivamente por alguna lesión de este arco reflejo. Otra cosa es el tamaño pupilar, ¿no es cierto? La respuesta pupilar, como les dije, se altera el arco reflejo. Aferencia segundo par, integración mesencefálica, eferencia tercer par. Pero el tamaño pupilar puede estar afectado por lesiones en otras regiones del sistema nervioso central, no así su reflejo pupilar.
Por ejemplo, la causa más frecuente de miosis en la UTI es el uso de opioides. Las pupilas están pequeñas, pero son reactivas, ¿ya? Cualquier lesión a nivel mesencefálico va a producir trastornos del tamaño pupilar y también de reflejo pupilar. Pupilas pequeñas, muy chicas, y con reactividad presente, pero que cuesta ver por el tamaño pupilar, por ejemplo, típicamente por lesiones mesencefálicas graves, lo que se afecta es el simpático que va bajando a nivel continuo. Entonces, el tamaño pupilar puede deberse a lesiones en varias regiones del sistema nervioso, reflejo pupilar a la luz, solamente por lesiones a nivel mesencefálica o del tercer par. Como se ve un tercer par craneal completo de un paciente, lo primero que nada es que el paciente va a tener tosis, no va a lograr abrir ese ojo de forma espontánea y la tosis es completa. Dado que no hay trastornos también oculomotores, ¿no es cierto? No se olviden que el tercer par se encarga de toda la oculomotilidad, menos del sexto par, abducción, y del cuarto par. La mirada entonces va a estar desconjugada con desviación hacia lateral, en que la respuesta oculocefálica no se va a vencer. Y el paciente va a tener midriasis. Y como hablamos, la respuesta pupilar va a depender de la severidad del compromiso de este tercer par, y que si es más bien leve, todavía esa midriasis va a tener un grado de respuesta a la luz, pero si ya estamos en una fase más avanzada del compromiso del tercer par, esa midriasis va a ser arrefléctica. Luego, cuando uno tiene un paciente con una anisocoria, uno tiene que preguntarse si el problema es de la pupila grande o si es de la pupila chica. ¿Por qué? Porque cuando tenemos lesiones simpáticas, también tenemos alteraciones pupilares, ¿no es cierto? Se llama el síndrome de Claude-Bernard-Horner, en que la pupila alterada es la más pequeña, ¿ya? Y el paciente tiene una tosis, pero no tan severa como la del tercer par. El paciente logra abrir los ojos, ¿ya? Tiene una miosis con reflejo a la luz y anhidrosis, que está escrito en la hemorragia neurológica, en UTI, eso es más difícil de poder evaluar. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene una anisocoria y yo no sé cuál es la enferma. Si las dos pupilas se achican, lo más probable es que la enferma sea la pupila chica y que tenga el paciente un Horner de ese lado, pero no vaya a ser que también tenga el paciente la pupila grande, la que está afectada, y estemos en la fase 1 de Hutchinson. Ahí en el fondo evalúo la severidad de la tosis del paciente y si hay trastornos oculomotores. Y si tiene trastornos oculomotores, claramente es un tercer par por sobre un Horner que da solamente trastornos pupilares y no oculomotores. Algunas palabras con respecto a la respuesta motora de los pacientes. Con respecto a la neuroanatomía del acto motor, ¿no es cierto? Al menos el área motoria primaria está a nivel del surco prefrontal. Esto baja primero por la corona radiada a nivel supratentorial o a nivel subcortical, disculpen. A nivel más profundo va por el brazo posterior de la cápsula interna. A nivel mesencefálico va por vía anterior, por los pedúnculos cerebrales. Luego sigue a nivel continuo y saliendo ya de bulbo raquídeo se decusa y va por la vía anterolateral de la médula espinal, saliendo finalmente por la raíz nerviosa hasta los músculos. No olvidar el homúnculo motor, ¿no es cierto?, en que la musculatura de la boca y cara está bien por la convexidad hacia abajo, luego viene mano y los brazos, y finalmente la extremidad inferior, que su representación cortical está a nivel frontal parasagital, ¿ya? Y esto, como yo les decía, baja por la corona radial y la cápsula interna, el brazo posterior. Uno siempre se pregunta por qué un infarto de la arteria cerebral media tiene el paciente una hemiplegia que también es crural, siendo que la región parasagital es irrigado por la arteria cerebral anterior. Y esto no es por el compromiso cortical de esta fibra, sino que por el compromiso subcortical, básicamente de corona radial y cápsula interna. Y por eso el infarto de cerebral media, con respeto de las regiones parasagitales, también da una plegia crural. Si tenemos compromiso supratentorial sin alteraciones diencefálicas talámicas, el paciente va a estar despierto y va a estar hemipléjico, ¿cierto? Si es que la lesión ya es a nivel de encéfalo y sobre todo mesencefálico, el paciente va a estar, y si esto es bilateral, va a estar comprometido de conciencia, como hablamos, porque está afectado
el SARA, y el paciente va a tener estas respuestas anormales de sinergias, ¿no es cierto?, en que si el compromiso es mesencefálico, va a ser flexora o la rigidez de decorticación llamada antiguamente, mientras que si la lesión ya es más bien pontina, el paciente va a tener esta sinergia extenso-pronadora. No hay que olvidar que puede haber un paciente que tenga esta sinergia, pero que pudiese estar despierto. Ya va a depender si es que la lesión es exclusivamente anterior, mesencéfalo o pontina, según sea el caso, y va a tener sinergia, pero puede estar despierto. Pero si el daño es más completo, el paciente además va a estar comprometido de conciencia. Algunas palabras con respecto al patrón respiratorio. Aunque está en todos los libros de neurología, el patrón respiratorio en la UTI se tiende a perder dada la sedación que le estamos dando y la ventilación mecánica que recibe el paciente. Por lo tanto, es infrecuente ver algún patrón respiratorio asociado o que sea capaz de localizar mi lesión neurológica. Típicamente el patrón de Cheyne-Stokes por lesión diencefálica bilateral, ¿no es cierto?, en que se altera la sensibilidad a los receptores de CO2, en que esto parte con un periodo básicamente de apnea cortito y luego una respiración más frecuente y con mayor volumen corriente que lleva un máximo y empieza a caer, y esto sube y baja. Luego tenemos la hiperventilación neurogénica central, en que el paciente tiene una ventilación y un volumen minuto finalmente inapropiado a su condición metabólica, que no ve que el paciente hiperventila y tiene un CO2 inapropiadamente bajo. No hay que olvidar que otras cosas como el dolor o agitación también pueden producirla. Las lesiones más bajas, ¿no es cierto?, a nivel ya pontino, pueden provocar esta respiración apnéusica, en que el paciente tiene una inspiración y una pausa inspiratoria prolongada para luego expirar. Las lesiones vulvares producen esta ataxia respiratoria, en que el patrón es completamente desordenado, y finalmente las lesiones vulvares bajas o de médula espinal cervical alta producen apnea. Otros reflejos de tronco cerebral que son bastante importantes de hablar en la UTI por su gran valor localizatorio son el reflejo corneal. Tiene la gracia de que es muy pontino. La aferencia, ¿no es cierto?, uno estimula la córnea del paciente, esto entra por el quinto par, se integra a nivel pontino, y la eferencia de cerrar los ojos es por el séptimo par. No olvidar que el paciente comprometido con conciencia en la UTI, el reflejo corneal no puede ser hecho o no debiera ser hecho solamente con un algodoncito de higadito en que el estímulo es discreto, sino que ahí lo que yo recomiendo es usar una ampolla, ¿no es cierto?, de suelo fisiológico o de agua, en que uno le tira un chorrito de agua a la córnea del paciente. Eso no provoca ningún tipo de lesión, de irritación, y es bastante intenso el estímulo. Y luego el reflejo traqueal, que también tiene la ventaja de ser exclusivamente vulvar, ¿no es cierto? La aferencia entra por el noveno y el décimo, se integra en el bulbo raquídeo y sale por el décimo. Y en paciente intubado uno básicamente le puede amarrar un poquito el tubo traqueal sin que esto evidentemente implique la extubación del paciente. Entonces interesante que el corneal es muy pontino, el traqueal es muy vulvar. A diferencia, por ejemplo, del lóbulo cefálico, en que yo les decía que la aferencia es vulvar y la eferencia es pontina y mesencefálica. Un par de palabras acerca de la evaluación del tono y los reflejos del paciente. Me hablan de la integridad del sistema nervioso periférico, ¿ya? Es importante, cuando uno le pasa síndrome piramidal, por ejemplo, el paciente está con una paresia o debilidad, con hipertonía e hiperreflexia, pero las lesiones piramidales agudas, tanto por lesión cerebral como de la médula espinal, provocan inicialmente hipotonía e hiporreflexia, y con el correr de las horas o días habitualmente el paciente se pone hipertónico e hiperrefléctico. Entonces, frente a un paciente que tiene una paresia que es hipotónica y hiporrefléctica, y yo no sé si es central aguda o es de origen periférico, lo que más me ayuda es la respuesta cutánea plantar, el reflejo de Babinski, en que las lesiones piramidales, aunque el paciente esté hipotónico e hiporrefléctico, rápidamente la respuesta es extensora, mientras que si la lesión es periférica, la respuesta típicamente va a ser indiferente o ausente. Signos meningios, ¿no es cierto? No olvidar, aunque infrecuente, las infecciones meningias, ¿no es cierto?, pueden ser causa de compromiso de conciencia, de estatus epilépticos, de no despertar en la UTI, hay que tenerlo presente. Y en ese sentido,
Los dos típicos signos, ¿no es cierto?, son el signo de Kernig, en que uno al paciente le flecta la cadera y bruscamente le extiende la rodilla, y uno ve que hay una respuesta en que el paciente trata de protegerse y no deja, entre comillas, que le extiendan la rodilla. Y el signo de Kernig, ¿no es cierto?, en que uno bruscamente al paciente le flecta el cuello y ve una flexión de la cadera y de las rodillas. Evidentemente que es muy importante no realizar en pacientes con sospecha de lesiones cervicales, pero una vez descartado eso se puede realizar sin mayor riesgo. Bien, y eso es básicamente el examen neurológico que uno debiera aplicar en la UTI. No es, y en realidad es impracticable el poder realizar un examen neurológico completo todo el rato en la UTI, ¿ya? Pero muy importante remarcar que sigue siendo la mejor forma de neuromonitorizar un paciente. Si tengo un paciente despierto en que no lo voy a sedar, evidentemente que no vale la pena dormirlo para ponerle captores a nivel intracraneal, y uno tiene que tratar de mantener al paciente idealmente, ¿no es cierto?, sin sedación, para tener un examen neurológico clínico seriado, ¿ya? Y este examen clínico, como yo les decía, no debe ser realizado solamente por el médico que está a cargo del paciente o el neurólogo que va a ver al paciente, sino que debe ser realizado básicamente por todo el personal, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, cuando el kinesiólogo va y aspira al paciente y dice: doctor, ¿sabe qué más? Cuando lo aspira, el paciente despierta, pero trata de defenderse solamente con el lado derecho del cuerpo. Algo está pasando. O el enfermera dice: doctor, ¿sabe qué más? Le puse la vía venosa, pero le pinché el brazo izquierdo y se movió harto, y cuando le pinché el lado derecho, el paciente no le dolió. O cuando uno entra a la sala del paciente y ve que el paciente uno lo sigue con la mirada solamente cuando uno está por el lado izquierdo del paciente y no por el lado derecho. Son todos signos sutiles, menores, que uno tiene que ir viendo, digamos, ¿no es cierto?, y evaluando y estar atento a eso. Otra cosa importante, en la UTI el examen clínico es enérgico, o sea, si vamos a aplicar maniobras nociceptivas, tienen que ser de verdad bien dolorosas. Si vamos a hacer un reflejo conial, como yo les decía, no con un algodoncito delgadito, sino que con un chorrito de agua sobre la córnea. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de observar la mejor respuesta del paciente. Otra cosa importante, tratar de aplicar escalas, ¿ya? Por ejemplo, ¿no es cierto?, la clásica escala de coma de Glasgow, en el contexto de un accidente cerebrovascular isquémico, en la escala NIH, la Ford Coma Scale, cualquier otra escala estandarizada para así que el lenguaje sea uniforme, ¿ya? Y como yo les decía también, muy atento a signos sutiles menores que pueden estar explicando el compromiso del paciente. Y eso, muchas gracias.